hay libros que se leen y hay libros que se cruzan contigo para nunca soltarte. Hoy no vamos a hablar de cualquier vampiro, vamos a hablar de el vampiro, Drácula. El original, el que lo empezó todo en papel en 1897, y al que casi un siglo después, un director que decidió hacer las cosas a la antigua, decidió llevar a la pantalla con una fidelidad que casi nadie se había atrevido desde antes. Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola de 1992. En la primera vamos a meternos a la cabeza de Bram Stoker. ¿Quién era? ¿Cómo nació el Conde Inmortal? ¿Qué significó esa novela en la era victoriana? Y la segunda parte vamos a ir hacia la producción de la película de 1992. ¿Cómo nació el proyecto? Sus curiosidades, su vestimenta y mucho más. Bienvenidos a la Casa del Vampiro, el rincón donde la sangre y el mito se dan la mano en la oscuridad. Soy la Chica Canela, su bruja vampira y hostess por esta noche. En este espacio hablamos de ocultismo, literatura, películas, leyendas, folclore, crímenes y mucho más. Así que acomódense y sean bienvenidos. Bram Stoker, el hombre detrás del vampiro. Empecemos por el gran autor de este libro. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, un barrio cercano a Dublín, Irlanda, en el seno de una familia trabajadora y austera cuya única fortuna, según se decía, eran los libros. Bram fue un niño enfermizo. Pasó sus primeros 7 años prácticamente en cama, sin poder caminar, aquejado por una parálisis cuyo origen nunca quedó del todo claro. Me recuerda al primo de la novela de la protagonista de El Jardín Secreto, como típico niño victoriano que siempre se enferma. Mientras convalecía, su madre, una mujer de convicciones feministas para su época, Charlotte Matilda Blake Thornley, se sentaba junto a su cama y le narraba historias. Cuentos de fantasmas, leyendas irlandesas y en particular sobre la epidemia de cólera que ella misma había vivido de joven en Sligo. Cuerpos enterrados con prisa, gente que despertaba dentro de sus ataúdes. Si alguna vez nos preguntamos de dónde salieron las obsesiones de Stoker con la muerte, el entierro prematuro, los cuerpos que no descansan, probablemente deberíamos de mirar esas historias que su mamá le contaba mientras estaba en cama. Stoker estudió en el Trinity College de Dublín, donde estudió matemáticas y ciencias. Ahí también conoció al mismísimo Oscar Wilde. Los dos jóvenes compartían círculo social inclusive. Y como anécdota, ambos estuvieron enamorados de la misma mujer, la actriz Florence Balcombe. Wilde la cortejó primero, pero Stoker se casó con ella en 1878. Tras graduarse, Stoker trabajó como funcionario público en Dublín, pero su verdadera pasión era el teatro, al que dedicaba sus noches escribiendo crítica dramática sin cobrar un solo centavo. Stoker no escribió Drácula de un solo centón. Más bien fue un proceso de investigación de varios años. Durante 7 años, entre 1890 y 1897, estuvo documentándose en la London Library, leyendo sobre folclore de Europa del Este, geografía de los Cárpatos y leyendas de vampiros. Y tuvo un informante de lujo, el escritor húngaro Armin Bambury, con quien Stoker se reunió varias veces y le contó historias sobre la región de Transilvania y sobre un príncipe rumano particularmente sanguinario del siglo XV. De hecho, Bambury aparece mencionado en la novela como un guiño bajo el nombre de Arminius, de la Universidad de Budapest. También hay que darle su crédito a otro escritor antes de él, a Sheridan Le Fanu, copropietario del periódico donde Stoker trabajaba como crítico y autor de la novela corta Carmilla, la novela de una vampiresa publicada 25 años antes de Drácula. La influencia de Le Fanu sobre Stoker fue muy profunda. Sin embargo, sin Carmilla, probablemente no existiría Drácula tal y como lo conocemos hoy en día. Si no han visto el video de Carmilla que tengo en el canal, se los pongo en la descripción. Stoker publicó Drácula el 26 de mayo de 1897, cuando tenía casi 50 años. Fue su sexta novela, pero ninguna de las anteriores le había dado fama. Curiosamente, murió sin saber lo que su criatura llegaría a ser. Falleció el 20 de abril de 1912, apenas 5 días después del hundimiento del Titanic, en una situación económica modesta, casi olvidado, mucho antes de que el cine convirtiera su obra en un ícono mundial. La primera adaptación cinematográfica fue Nosferatu de Murnau y no llegó hasta 1922, 10 años después de su muerte. También tenemos un video en el canal de eso, de hecho fue el primero. ¿Cómo llegó Drácula?
En el verano de 1890, Bram se fue de vacaciones a Whitby, un pueblo costero al norte de Inglaterra. Ahí en la biblioteca local se topó con un libro llamado Un relato de los principados de Valaquia y Moldavia. Y en sus páginas encontró una breve mención a un príncipe histórico del siglo XV, Vlad Dracula, también conocido como Vlad el Empalador. El apodo Drácula, que en rumano remite a hijo del dragón o en otras lecturas hijo del demonio, le fascinó bastante. Ese mismo pueblo de Whitby, con sus acantilados y su abadía en ruinas, terminará siendo el escenario donde el barco de Demeter encalla en la novela, con toda la tripulación muerta salvo el capitán, ya cadáver atado al timón. Es importante aclarar algo. Stoker tomó de Vlad el Empalador poco más que el nombre y una vaga aura de crueldad histórica, pero nada más. No escribió una biografía del príncipe, sino más bien construyó un personaje completamente nuevo, alimentado por el folclore de vampiros de los Balcanes y de Europa del Este, que en el siglo XIX ya circulaba en círculos literarios y académicos ingleses. Drácula está escrita como una novela epistolar, es decir, que no hay un narrador único, sino que la historia se va contando a través de diferentes entradas tanto de diarios, cartas, telegramas, recortes de periódico, hasta grabaciones de fonógrafo, viendo así dependiendo de cada personaje su punto de vista o la etapa en que se va desarrollando la historia. Esto fue una decisión narrativa de Stoker porque él ya había trabajado en algún momento de su vida como periodista y sabía cómo este formato documental le daba como un aire de verosimilitud a algo que en el fondo completamente era fantástico. Y vamos a hacer un pequeño resumen de la novela. Ya todos nos sabemos la historia, lo sé, pero vale la pena mencionarlo. La historia arranca con Jonathan Harker, un joven abogado inglés que viaja a Transilvania para cerrar un trato inmobiliario con un misterioso cliente, el conde Drácula, que quiere comprar una propiedad en Inglaterra. Harker llega al castillo del conde en los Cárpatos y poco a poco empieza a notar algo que no encaja. Por ejemplo, Drácula no proyecta la sombra, nunca come enfrente de él y solo aparece de noche. Harker queda atrapado en el castillo, prisionero, mientras además 3 mujeres vampiro, las novias de Drácula, intentan seducirlo y alimentarse de él poco a poco. Consigue escapar, pero queda gravemente afectado. Mientras tanto, en Inglaterra tenemos a Mina Murray, la prometida de John Harker, y a la mejor amiga de Mina, que es Lucy Westenra, una joven alegre y cortejada por 3 pretendientes, Arthur Holmwood, el doctor John Seward y el tejano Quincy Morris. Drácula llega a Inglaterra a bordo del Demeter y poco después Lucy empieza a enfermar misteriosamente, sonambulismo, palidez, pequeñas heridas en el cuello que nadie logra explicar. En la desesperación, uno de sus prometidos, el doctor Seward, manda llamar a su maestro, el profesor Abraham Valgensi, el médico holandés experto en enfermedades poco convencionales, que es el primero en sospechar y en atreverse a decir en voz alta que están ante un vampiro. A partir de aquí, la novela se convierte en una auténtica cacería. Van Helsing reúne al grupo de pretendientes de Lucy y a Harker para enfrentar a Drácula. Lucy no sobrevive. Drácula pone la mira después en Mina, quien desarrolla una conexión mental con él que paradójicamente se convierte en el arma más útil para localizarlo. La historia ya la sabemos, pero siempre es un buen día para volver a leer la historia de Drácula. El impacto de la novela en su tiempo. Cualquiera pensaría que Drácula fue un éxito rotundo y de manera instantánea, pero la verdad no fue así. La primera edición, que fue en 1897, tuvo una tirada de apenas entre 2.000 y 3.000 ejemplares y no se agotó rápidamente. La recepción crítica fue mixta. Algunos reseñistas de la época elogiaron su atmósfera aterradora, otros pensaron que Stoker se había excedido con el horror. Hubo comparaciones con otra obra llamada La Dama de Blanco de Wilkie Collins y con La tradición gótica de Anne Radcliffe. No fue un fracaso, de hecho hubo reseñas notablemente positivas, incluida una en el Athenaeum que destacó que Stoker iba un paso más allá de lo que otros autores del género sobrenatural habían realizado. Pero tampoco fue el fenómeno cultural instantáneo que hoy asociamos con el nombre de Drácula. Lo que sí resonó desde un principio con la novela fueron las conexiones con las ansiedades de su época. La Inglaterra de finales del siglo XIX, el llamado fin de siglo, espero lo haya dicho bien, era una sociedad en plena revolución industrial, en la cúspide de su imperio,
pero también atravesada por el miedo. Miedo a la inmigración, a lo extranjero, a lo desconocido que llegaba a Londres desde el este de Europa. Miedo a la degeneración moral, miedo sobre todo a la sexualidad femenina, en una sociedad que empujaba a la mujer hacia un ideal de pureza pasiva. Y como lo hemos hablado en este canal antes, el vampiro, que en este caso es Drácula, tiene más capas que ser el simple terror. Y como lo hemos hablado en este canal antes, el vampiro, en este caso Drácula, tiene más capas que ser el simple terror, sino que funge como una máquina perfecta de proyección. El extranjero aristócrata, seductor y peligroso que corrompe a mujeres inglesas respetables y las convierte en criaturas de un deseo desatado. Lucy, antes de morir, pasa de ser la joven dulce y modosa del ideal victoriano de esa época a ser una criatura vampírica de apetito sexual explícito. Y esto provoca que el grupo de hombres que la enfrenta necesite literalmente clavarle una estaca para devolverla a ese ideal de pureza que la sociedad exigía. Al mismo tiempo, la novela también refleja los cambios tecnológicos que se estaban viviendo en ese momento, ya que los personajes están en trenes, telégrafos, hacen cartas en máquinas de escribir, grabadoras de fonógrafo y transfusiones de sangre, que en esa época era una técnica médica todavía en etapa experimental. Esta es una novela que enfrenta lo más antiguo del folclore europeo contra lo más nuevo de la modernidad victoriana. Y este choque es en el fondo parte de por qué sigue funcionando más de un siglo después. Cuando el libro se publicó en Estados Unidos, Stoker cometió un error en el registro del copyright, lo que dejó la novela en dominio público en ese país. Eso, sumado a la adaptación teatral de Hamilton Dean en 1924 y sobre todo a la película de Tom Browning de 1931 con Bela Lugosi, que aguántense porque va a ser el próximo episodio del canal, ya lo estoy preparando. Fue lo que catapultó al personaje en la cultura popular global, décadas después de que Stoker hubiera muerto sin ver nada de eso. Bueno, y también, ya lo mencionamos, la película de Nosferatu de 1922, que se hizo de manera pirata, pero que también acaudó a una audiencia que fue fan y que quizá aumentó el mito del vampiro, pero también al mismo tiempo lo dividió e impulsó su propio personaje. Hoy Drácula es una de las obras más adaptadas en toda la literatura de ficción. Se calcula que el personaje ha aparecido en pantalla más veces que cualquier otro personaje literario de la historia en el cine. Y de todas estas adaptaciones hay una que decidió, casi un siglo después, tomar el libro original y llevarlo a la pantalla con un formato diferente a lo ya visto en ese entonces. Y de esta manera pasamos a la película de 1992. ¿Cómo inició el proyecto? Todo empieza a finales de los años 70. La publicación de una novela llamada Entrevista con el vampiro de una escritora llamada Anne Rice había disparado un nuevo interés por los vampiros en la cultura pop, que si no lo han visto también ya tenemos video de canal de eso, ahí se los dejo en la descripción también. Un joven guionista llamado James B. Hart decidió volver a la fuente original. Leyó por primera vez la novela de Stoker y quedó completamente enganchado. Escribió un guión un poco más fiel al libro y con un enfoque un poco más maduro. Para 1990, Hart por fin había conseguido un poco de interés en su guión, pero no del que él quería. Una productora quería convertir una película para televisión por cable. Posteriormente se vendió el guión para llevarlo a la pantalla grande. Winona Ryder, que en ese momento tenía 19 años, estaba en búsqueda de roles que la catapultaran hacia una mujer más adulta en su carrera, ya que quería salir de los roles adolescentes que la habían caracterizado hasta ese entonces. Entre una pila de textos que estaba leyendo, encontró el guión de Hart y se enamoró completamente del papel de Mina. Con Winona como motor, el proyecto empezó a moverse y se toparon con Francis Ford Coppola. Ella había trabajado con él en El Padrino 3, con el papel de Marley Corleone, pero por problemas de salud la actriz tuvo que salir del proyecto. Y al último momento de rodaje, Coppola terminó reemplazándola por su propia hija, Sofía Coppola. Coppola era el mismo fan de Drácula. Cuando él era consejero de campamento, le leía la novela a los niños por las noches. Él leyó el libreto y quedó atrapado de inmediato.
Vamos a repasar algunos nombres de lo que pudieron haber sido en el cast. Antes de Keanu Reeves, el papel de Jonathan Harker estuvo pensado para otros 2 actores. Uno de ellos fue Christian Slater, quien lo rechazó. Y por si no lo recuerdan, Christian Slater protagonizó años después otra película de vampiros que fue Entrevista con el vampiro, y él hizo el papel de Daniel Molloy, el periodista que entrevista a Louis. Durante muy buena parte de la preproducción, el otro actor elegido fue Johnny Depp, que en ese tiempo era novio de Winona Ryder, pero fue descartado porque los productores de Columbia Pictures lo consideraron una estrella, pero que no era lo suficientemente famosa para ese entonces. Me parece, y si mal no recuerdo, creo que lo más grande que había hecho en ese entonces era protagonizar la serie de 21 Jump Street. Obviamente ya sabemos que Johnny Depp se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Con esa situación, Ryder recurrió a otro amigo suyo, que era Keanu Reeves. Y para el papel de Drácula, antes de que se decidieran por Gary Oldman, sonaron nombres como Antonio Banderas, que llegó a formar parte del casting final, pero su acento como que no lo ayudaba mucho. Obviamente Daniel Day-Lewis, que rechazó el papel, Viggo Mortensen e inclusive Jeremy Irons. Que bueno, que ya sabemos que Antonio Banderas sí actuó como vampiro en la ya mencionada Entrevista con el vampiro. 10 de 10. Para el papel de Van Helsing, Liam Neeson estaba en la mira, pero al saber que Anthony Hopkins estaba interesado en el papel, él simplemente se hizo a un lado para dejárselo por completo, diciendo que Hopkins era el ideal para ese papel sin dudas. Con un presupuesto entre 40 y 50 millones de dólares, en vez de viajar a Rumania para filmar en locaciones reales, Coppola propuso rodar prácticamente toda la película en soundstages, en los estudios de Sony en California. Para no salirse del presupuesto, Coppola realizó la planeación de toda la película a través de storyboards. Inclusive se contrataron actores de voz para narrar una versión animada de estos storyboards para que el estudio supiera exactamente qué iban a filmar. Coppola decidió que la película debía filmarse casi como si fuera una producción de principios del siglo XX, la época en la que transcurre la novela. Quería usar trucos de cámara old school, proyecciones, dobles exposiciones, maquetas, cámara rápida, cámara lenta, fotografía inversa, en vez de los efectos digitales que ya empezaban a dominar el cine en esa época. Cuando su equipo original de producción de efectos visuales y su diseñador intentaron llevarlo justamente hacia los métodos más modernos que él desde un principio dijo que no quería, los despidió a todos. Armó un equipo nuevo, entre ellos a su propio hijo, Roman Coppola, como director de segunda unidad y de efectos visuales. El resultado simplemente es asombroso. Prácticamente todos los efectos de la película se hicieron en cámara. La mansión de Lucy vista a lo lejos es una maqueta con perspectiva forzada. La escena en la que Lucy regresa a su ataúd está filmada al revés y con la cámara invertida en el montaje. La niebla verdosa que se filtra por la ventana de Mina es una doble exposición. Incluso usaron una cámara llamada Pathé, la original, de esa de manivela, de los tiempos del cine mudo, para filmar el punto de vista de Drácula al llegar por primera vez a las calles de Londres. Otro fun fact que a los fans de la fotografía les encanta. Para la persecución final del Paso de Borgo, con 15 caballos galopando en un set de más de 90 metros de largo, el equipo hizo correr en círculos a los caballos de manera repetida, cambiando la posición de los 3 soles artificiales para simular que la luz del atardecer siempre les daba en la espalda, como si en verdad estuvieran avanzando de forma recta hacia el horizonte. Nunca salieron del estudio. Una maravilla de efecto, la verdad. Gary Oldman, para meterse en el papel de conde en sus distintas edades y formas, se involucró tanto que se terminó ampliando el diseño original del personaje, que en el guión inicial solamente contemplaba maquillaje de envejecimiento. De esas conversaciones con el equipo nacieron la transformación en hombre lobo y la criatura murciélago de cuerpo completo. En medio de todo este proceso, Oldman sufrió una reacción alérgica al látex de una de las prótesis y tuvo que ser hospitalizado. Y en otra ocasión, el equipo tuvo que arrancar literalmente el traje de murciélago por un ataque de claustrofobia. Fue una producción intensa en lo emocional para todo el elenco, con métodos de dirección que el día de hoy generarían muchísimo más debate de lo que generaron en 1992. El vestuario, quién lo hizo y sus inspiraciones. Si hay un elemento que convirtió esta película en un objeto de culto visual, es el vestuario. Y aquí una frase que lo resume todo, frase dicha por Coppola: los trajes son los decorados.
Coppola volcó gran parte de la inversión en los vestuarios, apostando a que la fuerza estética de la película viviera en lo que los personajes llevaban puesto, no en lo que los rodeaba. Contrató a la diseñadora japonesa Eiko Ishioka, una elección poco convencional para una película de vampiros victoriana, porque Ishioka, según ella misma admitió, jamás había visto una película de Drácula antes de trabajar en este proyecto. Y ese desconocimiento, lejos de ser un problema, terminó siendo la clave de todo. Ishioka no llegó cargando justamente la típica capa negra del vampiro, llegó en blanco, con una mirada completamente nueva. Sus referencias visuales fueron insólitas para el género. Se inspiró en samuráis, en pintores simbolistas y de una manera directa en Gustav Klimt. El traje dorado final de Drácula es un homenaje explícito a la pintura de Klimt. El vestido de Lucy, ese que ya es icónico, que ella usa en la escena de la cripta, es prácticamente una estética serpentina, casi como una segunda piel de reptil. El traje de Renfield, ese paciente enloquecido del manicomio, es una camisa de fuerza con forma de insecto. Y quizá la decisión más famosa de todas, Ishioka descartó la capa negra clásica del Drácula de Hollywood y en su lugar diseñó para la primera aparición del conde como vampiro una larga túnica carmesí, fluida, casi líquida, que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de todo el cine de terror. El resultado de todo este trabajo fue el haber ganado el Oscar al mejor diseño de vestuario en la ceremonia de 1993. Y sus creaciones para esta película alcanzaron un estatus que pocas veces logra el vestuario de cine. Fueron consideradas piezas de arte por derecho propio. Viajaron en una exposición itinerante por Europa y terminaron exhibidas en el MoMA de Nueva York. Es probablemente una de las razones por la cual esta película sigue siendo una referencia visual citada casi 30 años después, muchísimo más allá del círculo de los fans de terror. Taquilla e impacto en su época. Cuando la película se estrenó, recaudó más de $30 millones en su primer fin de semana. De manera mundial, recaudó casi $216 millones, contra un presupuesto entre 40 y 50 millones. Hubo elogios entusiastas hacia su audacia visual y su fidelidad hacia la novela, y también críticas hacia el tono, hacia las libertades tomadas con los personajes y hacia el propio estilo actoral. En particular, las decisiones de dirección poco convencionales de Coppola y en su elenco. Pero con el paso de las décadas, el consenso se ha inclinado claramente a su favor. Hoy es considerada por una buena parte de la crítica y del público especializado como la adaptación cinematográfica más ambiciosa y para muchos la mejor que se ha hecho jamás de la novela de Stoker. Diferencias entre la novela y la película. Y aquí es donde mezclamos los dos mundos, tanto la novela como la película. En la novela, la conexión entre Drácula y Vlad el Empalador es apenas insinuada. Stoker sugiere un parecido, como un eco histórico, vamos a decirle, pero nunca se confirma dentro de la trama que prácticamente es Vlad el Empalador. Y en la película, Vlad es el corazón emocional de toda la historia. Van Helsing concluye explícitamente que Drácula es Vlad el Empalador, convertido en inmortal tras una blasfemia contra Dios luego de perder a su esposa Elisabetta en la guerra. Esa escena de la blasfemia, que obviamente no está en el libro, es la que le da a la película el prólogo entero y transforma a Drácula de un simple villano puro en una figura trágica romántica que inclusive llega a provocar simpatía entre los espectadores. Y esa es quizá la diferencia más profunda de todas, la historia de amor. En la novela, Drácula no siente nada parecido a lo que se le llama amor, más bien es una fuerza depredadora, casi una plaga más bien, que busca expandirse en Transilvania a Inglaterra. No hay ningún componente romántico en su relación con Mina. Ella nunca, jamás se enamora de él. Todo lo contrario, lo odia por lo que le está haciendo a ella y a su prometido y lucha con todas sus fuerzas por mantenerse fiel a Jonathan. En la película esto se invierte por completo. Drácula ve en Mina a la reencarnación de su amada Elisabetta. La corteja y ella, al menos en cierta parte, le corresponde. Coppola convirtió una historia de horror puro en lo que él mismo describió como una pesadilla erótica, con un romance trágico con un motor central. Ahora sigamos con Jonathan Harker. En el libro, escapa del castillo por sus propios medios, cuando Drácula parte hacia Inglaterra, dejándolo a él atrás. En la película él es mucho más pasivo. Queda cautivo en el castillo,
a merced de las 3 novias vampiro de Drácula, que se alimentan de él en varias ocasiones antes de que finalmente logre huir. También cambia radicalmente la naturaleza de Mina. En la novela, cuando Drácula finalmente logra alimentarse de ella, la obliga. Es prácticamente una violación simbólica explícita sin ningún tipo de consentimiento. En la película, la escena es completamente diferente. Mina, quien de manera consciente elige beber de él. Un cambio enorme en la agencia del personaje. Coherente con la historia de amor que la cinta construye, sí, pero se aleja completamente del tono del libro original. Otro personaje que sufre un cambio en la película es Lucy. En la novela ella es una joven correcta, es el ideal victoriano de la dulzura. En la película ella es voraz, coqueta, inclusive provocativa desde muchísimo antes de que ella se convierta en vampiro. Es una lectura moderna y creo que bastante ácida sobre cómo el cine suele asociar o automáticamente la transgresión femenina con la sexualidad. En los personajes secundarios sí se conservan, por ejemplo, a Arthur Holmwood y a Kinsey Morris, que son dos de los pretendientes de Lucy. En otras adaptaciones, estos personajes se han eliminado justamente para simplificar el elenco. También se conservó el episodio completo del Demeter, con toda su tripulación asesinada. La película retoma literalmente las palabras en muchos pasajes de la entrada del diario originales que se encuentran en la novela de Stoker. La estructura de múltiples narradores de hilo, por ejemplo, las cartas, los diarios, testimonios, etcétera, que ya habíamos mencionado antes, también se respetan de manera conceptual, alternando un poco el punto de vista entre distintos personajes a lo largo del filme. Y llegamos al final. Este es probablemente el cambio más comentado de toda la adaptación. En la novela, el grupo de cazadores persigue al ataúd de Drácula durante la huida hacia Transilvania. Lo alcanzan sin demasiada dificultad antes del atardecer y lo destruyen siguiendo el método clásico, una estaca en el corazón, seguida de la decapitación. Drácula se desintegra instantáneamente en polvo. Este es un final relativamente rápido, que de paso es una de las críticas más recurrentes que recibe el libro hoy en día entre los lectores modernos, que el desenlace se siente un poco apresurado comparado con toda la narrativa y toda la tensión que se ha construido durante la novela. La película construye un clímax un poco más desesperado. Jonathan Harker y Quincy Morris no logran alcanzar el ataúd antes de que caiga la noche, así que Drácula recupera toda su fuerza y se libera para un enfrentamiento final mucho más violento. En la versión final es Mina quien, en un acto desgarrador de amor y de compasión, ella misma lo libera de la maldición y así devolverle la paz, mientras el rostro del conde recupera su humanidad en el instante final. O sea que es el típico de la mujer que salva a la bestia. Esto es un final que no existe en absoluto en la novela de Stoker, donde Drácula muere sin redención, sin romance, sin liberación, pero que se ha convertido en la imagen que la cultura popular asocia hasta el día de hoy como el final de Drácula. Esta es en el fondo la medida real del impacto de la película. Reescribió el mito lo suficiente como para que buena parte del público recuerde el final de Coppola pensando que es el final original de Stoker. Entonces, ¿qué es lo que nos deja todo este recorrido de entre 1897 y 1992? Nos deja que 2 obras pueden ser profundamente distintas en su corazón, aunque compartan nombre, personajes y buena parte de su esqueleto narrativo. El libro de Stoker es una novela de horror victoriano, es ansiosa, es moralista a su manera también, obsesionada con el peligro que viene del extranjero y con la sexualidad reprimida de su época, escrita con una estructura documental que la hace inquietantemente real. La película de Coppola toma ese esqueleto y lo transforma en otra cosa, en una tragedia romántica visualmente desbordante, construida con un amor casi artesanal por el cine de sus orígenes, donde cada efecto se hizo con las manos y no con la computadora. No puedo preguntar de cuál es la mejor porque obviamente hay fans de la película y también hay fans de la obra. Son 2 criaturas distintas que comparten sangre. El libro sigue siendo 130 años después una lectura fascinante por lo que revela de su época y por cómo inventó buena parte de las reglas que hoy asociamos con los vampiros. La película sigue siendo más de 3 décadas después una demostración de un proceso artesanal cinematográfico. Lo que sí es innegable es que ambas obras
construyeron al Drácula que todos llevamos al imaginario. El aristócrata seductor, el trágico, peligroso y a la vez profundamente humano en su dolor. Ese equilibrio entre monstruo y hombre enamorado es quizás la razón por la que este conde en particular, de entre todos los vampiros de la ficción, se ha negado durante más de un siglo a quedarse enterrado. Así que ustedes díganme qué piensan. Yo sé que aquí hay muchos fans de la película de 1992. A mí me encantó, yo la vi muy pequeña, no sé por qué la estaba viendo, pero la escena que la tengo aquí grabada en el cerebro fue la de las ratas que se deshacen y se van en la oscuridad. Esa escena cómo me daba miedo. Y también obviamente la que le sigue, que es la donde está vestido de murciélago. Buenísima, buenísima. Hablando de murciélagos, les voy a presumir mis aretes. Están bien bonitos. Y mi termo de murciélago. Creo que nadie puede negar la influencia de esta película. Catapultó prácticamente a Winona Ryder como una de las actrices de su generación, de las mejores. A Keanu Reeves también, de uno de los actores más demandados, aunque su acento inglés realmente sigue siendo la burla de todos, aceptémoslo. Pero Anthony Hopkins en esta obra, buenísimo. Creo, según yo, primero actuó en El silencio de los inocentes como Hannibal Lecter y después hizo Drácula de Bram Stoker. Entonces, prácticamente también se estaba formando su fama como uno de los personajes que está involucrado en tramas de terror. Buenísimo, buenísimo. Así que si les gustó este video, denle like. No se olviden de suscribirse al canal también. Como les mencionaba, el próximo video va a ser de Bela Lugosi. Va a estar súper interesante. Vamos a hablar de su vida, de su obviamente legado como Drácula en la adaptación en blanco y negro, que también es súper icónica. Y estaremos hablando de más películas con las diferencias de las novelas o de los libros. Déjenme en los comentarios también qué Drácula les gusta más. O qué final también, si el del libro o el de la película. A mí me encantó el del libro. Cuando yo primero vi la película, después leí la novela y me gustó más la novela. La película no estuvo mal, toda la disfruto, me encanta, es de mis favoritas, pero prefiero el final del libro y el arquetipo del vampiro del libro. Ese ser que no le importa, ese ser que prácticamente es maldad, ese. A mí me encanta ese. Pero ustedes díganme en los comentarios cuál es su favorito. Síganme en mis redes y nos vemos en la próxima luna. Adiós.